Hola, mi nombre es Jorge Luis Abarca López, soy aspirante a estudiante para la licenciatura de Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México con matrícula AS 16 20 71 32 7. El presente video es una tarea para la UNAT en la cual hablaré sobre qué es investigar, las fuentes de investigación y los instrumentos de información. Muy bien, empecemos. La palabra investigación proviene del latín investigatio, la cual traducida al español significa preguntar o interrogar. Esta palabra está asociada a la palabra ciencia, la cual también proviene del latín essentia, de essais, que traducido al español significa saber. Las características de la investigación científica son: debe ser sistemática. Sistemática porque implica que sigue una disciplina para realizar la investigación y que no se dejan los hechos a la casualidad. Empírica porque denota que se recolecta y analiza datos concretos de la realidad. Y la investigación científica es crítica. Quiere decir que evalúa y se mejora de manera constante. La investigación científica puede ser más o menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, pero nunca puede ser caótica o sin algún método. De esto podemos decir que investigación lo podemos definir de la siguiente manera. Es la actividad humana que consiste en estudiar algún fenómeno de la realidad que nos rodea, de forma sistemática, con la intención de comprenderlo o explicarlo. La investigación científica es fundamental para entender el mundo en el que vivimos, pero también para resolver problemas y así tengamos una vida más alegre. Por ejemplo, todos los objetos que usamos en la actualidad fueron inventados por alguien que tuvo la ocurrencia de ir más allá de la simple observación y problematizó o se la ingenió para poner nuevas formas de entender y sacar provecho de las cosas. Así es como se inventaron los libros, las herramientas, los aparatos electrónicos, los automóviles y la medicina. Algunos otros ejemplos de investigación científica que han beneficiado a la salud son, por ejemplo, a la humanidad, son, por ejemplo, en salud, la esterilización por Joseph Lister demostró que ciertas sustancias llamadas antisépticos, como el alcohol o el yodo, pueden matar los gérmenes. En ciencia, la teoría de la relatividad por Albert Einstein revolucionó las ideas que se tenían sobre el espacio y el tiempo que habían sido planteadas por Isaac Newton. O en sociedad, el psicoanálisis, donde a partir de sus estudios Sigmund Freud afirmó que la conducta humana influye en factores reprimidos del subconsciente. Las fuentes de información. Cuando investigamos, lo hacemos para obtener información o conocimiento. Y lo logramos en gran medida por la consulta de fuentes de información. Estas pueden ser escritos, como libros, periódicos, diarios, pueden ser estadísticos, de censos, encuestas, sondeos y testimonios gráficos o fonéticos como pinturas, fotografías, filmes y videos. La información de primera mano o datos primarios es aquella que ha sido obtenida, organizada y formulada por el propio investigador. Los datos secundarios o información de segunda mano es la que se obtiene de las fuentes documentales que provienen de otras investigaciones. Así, podemos decir que las fuentes de información
Las podemos clasificar en primarias, directas, secundarias y indirectas. Las primarias son aquellos escritos producidos en el momento mismo en que ocurre un proceso social. Las directas son fuentes escritas con la intención expresa de informar sobre un proceso social que acontece en el mundo. Las secundarias, fuentes escritas que fueron redactadas luego de que ocurrió un determinado proceso social. Las indirectas, fuentes escritas como consecuencia del proceso social ocurrido sin la intención deliberada de informar. Las fuentes de información deben seleccionarse con base a la riqueza y originalidad de los datos que aportan, resaltando la seriedad y el rigor académico de quienes la generan cuando son de segunda mano. Una vez que han sido seleccionadas las más adecuadas, es necesario registrar la información en fichas de trabajo. Las fichas de trabajo las podemos expresar como citas textuales, citas de paráfrasis o citas secundarias. Las citas textuales, su estructura general es la siguiente. Bueno, los instrumentos para recopilar la información son las fichas textuales, las de paráfrasis o las fichas bibliográficas. La estructura general de una ficha textual es la siguiente. Podemos hacer un cuadro en la cual colocamos en la parte superior el autor, la obra y la fecha. Entre comillas, en la parte de abajo colocamos la ficha textual tal cual el autor lo dice. En una ficha textual nosotros copiamos toda la información que el autor dijo y nosotros la trasladamos a nuestra investigación. Entre paréntesis ponemos esa cita, al final la página donde encontramos esa cita del autor. La ficha de paráfrasis o de parafraseo, su estructura general es la siguiente. En las citas de parafraseo o de paráfrasis, la intención es, nosotros vemos lo que dijo un autor y lo queremos decir con nuestras propias palabras, de tal forma que nosotros la parafraseamos o la cambiamos o le cambiamos ciertas cosas. No porque nosotros la cambiemos significa que esta información es propia de nosotros. Ahí estaríamos incurriendo en lo que es copiar algo o robar algo. Por tal motivo siempre es importante citarlo. Y la ficha, para lograr una cita adecuada en un texto más adelante, sería colocar la obra, entre comillas, colocar lo que el autor dice, autor, obra y la página en la que la encontramos, y abajo nosotros colocamos nuestro paráfrasis o decimos lo que el autor, cambiamos lo que el autor dijo acá arriba y colocamos abajo el autor, la obra, entre paréntesis el año y la página en la que lo encontramos. Y por último, el último instrumento que tenemos es la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica, su estructura general, la podemos hacer de la siguiente manera. Acá arriba colocamos el tema, subtema si es que cuenta con subtema, la ubicación, en donde encontramos esa obra. La referencia bibliográfica tiene que ir como la guía apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis año, coma, el título de la obra, coma, la ciudad, coma, la editorial. En resumen, nosotros colocamos de lo que habla esa obra. En cita textual o contextual, depende de nosotros si lo vamos a hacer una cita textual o una cita de parafraseo. Aquí la ponemos. Y por último,
Acá colocamos la página donde encontramos esta cita que nosotros estamos hablando. En comentarios podemos poner comentarios adicionales como cuando tomé esta cita que estaba pensando, la información que estaba buscando, la postura que tengo yo sobre el autor. Estas fichas o instrumentos me han servido para que yo al momento de realizar una síntesis sobre una investigación me sea fácil realizar la estructura final del texto, porque de esta forma yo puedo encontrar de dónde retomé esa información que a lo mejor la hice hace una semana y no recuerdo exactamente, o no podría recordar quién lo escribió, en qué año, etcétera. Con estas fichas ya retomo, veo el autor, en qué año lo hizo, la página, y puedo realizar de manera adecuada las citas de mi investigación. Eso es todo. Muchas gracias.